Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos, hora extra, la de hoy, tercera hora del Espacio en Blanco. Por eso de la magia extraña de este tiempo, vuelven a ser las 3:01. Recordar que hay que cambiar la hora. Entramos en el horario de invierno y por eso tenemos una hora más especial del Espacio en Blanco. Tiempo extra de misterios en este programa especial de hoy que estamos realizando. Y nuevos temas que llegan al programa con los saludos para todos los que seguís ahí todavía en esta tercera hora, escuchándolo directamente en la radio online, en cualquier parte del mundo o descargándolo del podcast. Abrazos desde España. Y para comenzar este tiempo especial vamos a recuperar un tema que sigue de actualidad y que muchos de vosotros nos habéis pedido. Nos referimos al bastón de mando. Va a servirnos como homenaje a Jorge Suárez. Iremos hasta Capilla del Monte. Hablamos con invitados que saben de todo esto. La voz de Jorge Suárez volverá a sonar y comenzaremos a saber algo más de ese extraño bastón y de una ciudad que hay por ahí. Después de esa introducción, comenzamos. Tuvimos la oportunidad de tenerlo entre nuestras manos y comprobar su increíble poder. Tras él se esconden múltiples leyendas y se cuenta que incluso los nazis trataron de apoderarse de él. Nos referimos al bastón de mando. Sectas ocultistas, grupos esotéricos, políticos ambiciosos, colectivos nazis, todos quieren heredar el bastón de mando, un tesoro arqueológico de los nativos indios de Argentina supuestamente dotado de maravillosos poderes. Su antiguo propietario, un hombre convencido de que el bastón servía de antena para entrar en contacto con seres de otras dimensiones, falleció hace años y el objeto busca nuevo dueño. Esta noche viajamos hasta Córdoba, Argentina, y más concretamente hasta Capilla del Monte, para reconstruir la historia y conocer las leyendas de este objeto legendario. El bastón de mando, conocido también como piedra que habla, piedra imán o piedra de la sabiduría, se convertiría en una pieza tan deseada como el Grial y buscada por hombres de ciencia, aventureros, místicos e incluso expedicionarios militares. Son los primeros informes de un objeto único que pudimos conocer. Nuestro siguiente invitado nos da más datos sobre él. Pues ahí están los primeros datos. Yo no sé, Jorge, por qué de nuevo sale ahora otra vez a la palestra este objeto. Hay tanto interés de nuevo por este asunto. Quizá es que, no sé, se esté acercando un tiempo también crucial. Tú conociste el bastón de mando, lo has tocado, lo has tenido encima también, ¿verdad? Sí, señor. Mira, sí. Yo realmente en el 86, cuando se produjo el evento en Capilla del Monte, conocido en todo el mundo, era absolutamente ignorante de todas estas cuestiones. Obviamente, por mi responsabilidad en el cargo de secretario de gobierno, cuando apareció la huella del pajarillo y vinieron los periodistas, comencé a darle logística, entendí que era una obligación del municipio, y empezamos a descubrir esa historia que estaba sepultada hacía muchos años. El bastón de mando se encontró en un paraje turístico que se llama Balneario La Toma, aguas arriba, en la vertiente que baja del Cerro Las Gemelas, a los bordes de un río, en el año 38, o sea que imagínate cuánto tiempo fue ubicado, con una historia muy esotérica, muy fascinante, ¿no? Quien lo encontró fue un iluminado, podríamos decir, un hombre, un pensador, un filósofo que había vivido muchos años en el Tíbet, y de allá salió con
no digo la orden, pero con la sugerencia de buscar esa piedra tan preciada, inclusive que fue buscada por muchas etnias de la zona de Córdoba. Se llamó Orfelio Ulises, y él, según dice la historia contada por el doctor Terrera, que fue uno de los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba que lo investigó, llegó a ese punto guiado telepáticamente por monjes que estaban en el Tíbet, ¿no? Lo encontraron, lo rescataron con otras piezas que nunca se supo dónde fueron a parar, y luego va a manos del profesor Terrera y lo tuvo en custodia hasta su muerte, ¿no? Uh-huh. Alguna vez, según narraba Terrera, vino también un monje del Tíbet al Uritorco, y utilizando los mantras del idioma quechua de los comechingones tuvieron respuesta de entidades inteligentes. Espera, vamos por partes. Sí. Descríbelo, ¿cómo es el bastón de mando? Bueno, el bastón de mando es una pieza de basalto negra con un pulido muy extraño, muy perfecto. Uh-huh. Brilla a la luz de una forma increíble, tiene una extensión de unos 1,40 m, 1,50 m, tiene una parte en punta y lo que sería la parte trasera roma. Como si fuera una lanza, ¿verdad? Parece. Exactamente, como si fuera una lanza. Y bueno, los que lo hemos tenido en la mano, yo sé que tú también lo tuviste, tuvimos sensaciones muy fuertes, de estar, tener en nuestras manos una energía que emana de ese bastón y que fue medida por investigadores de la Universidad de Córdoba, inclusive por el ingeniero Guido Basler, que fue un experto en bioenergía que ya fallecido, que con la varita de la radioestesia probó encerrada en esa piedra una energía muy, muy poderosa, ¿no? Ajá. Se decía que, bueno, el origen era de los indios comechingones, lo tenían allí escondido o viene de otro sitio. Se llegó a decir que era una piedra basáltica, venía de las estrellas y que era muy, 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 muy antigua. Esa es la historia de Terrera, que no solamente narró, sino que está escrita en sus libros. Los comechingones fueron los depositarios. Sabrá Dios, alguna vez se podrá descubrir con qué fin. Y lo que decía Terrera era que sí era una piedra que había venido del cosmos, quizás construida por un señor, un dios llamado Bultán, que dejó esa piedra en ese lugar. Terrera decía que la misión de ese especie de bastón de mando, que también se llamaba toquilítico, era unirse con el Santo Grial, y esa sería la señal para el comienzo de la regeneración de la raza humana. El Santo Grial estaría, según Terrera, en esa ciudad de Aix, en el seno del Cerro Uritorco. Yo recuerdo que cuando nuestro entrañable amigo, lamentablemente desaparecido, Fernando Jiménez del Oso, junto con Juanjo Benítez, lo entrevistaron a Terrera en Buenos Aires, y escuchó esta historia. Especialmente Juanjo no lo creyó, no le parecía que eso podía ser parte de la realidad, y mucho menos que el Santo Grial estuviera depositado en el Cerro Uritorco. Pero resulta que luego, con la filosofía que tiene un investigador de raza como es Juanjo Benítez, estudió unas estrofas de la ópera Parsifal, donde basados en unos poemas del año del siglo XII, perdón, de un poeta que se llamaba Eschenbach, hay un relato muy claro de que Parsifal habría depositado en Armórica, en Argentum, en la Sierra de Viaraba, que así se llamaban los comechingones, el Santo Grial. De cualquier manera, es una historia mitológica. Hay mucha gente que dice conocer las entradas de la ciudad. Yo esto lo escucho hace 25 años y he pedido que me lleven, pero hasta ahora no he tenido esa suerte. Extrañas historias que tienen mucha más realidad de lo que creemos. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con Jorge Suárez, que es nuestro invitado al otro lado del mar, del mundo incluso, en Argentina. Su lugar de residencia es Capilla del Monte, y ha sido un testigo privilegiado de algunas de las cosas que os vamos a contar esta noche. Dentro de un momento hablaremos de la huella del pajarillo que a él le tocó vivir. Jorge, cuando
tomaste, tuviste en tu mano el bastón, ¿no te dio la sensación de que pesaba mucho y de que evidentemente era algo muy poderoso? Sí, a simple vista no condecía el tamaño del objeto con el peso que tenía. Ajá. Eso nunca pude... Se lo pregunté al profesor Terrera, que me distinguió con su amistad en los últimos años de su vida, y solamente me miró y sonrió y no me dijo nada. Ya. O sea que ahí había también encerrado un secreto, ¿no? Ajá. Te digo algo, yo siempre pensé, basado en los libros de Terrera, que el bastón de mando tenía que regresar a Capilla del Monte, porque Terrera nunca se presentó como dueño del bastón, sino él decía, yo soy depositario para su estudio. Uh-huh. Entonces, tuve varias veces intención de pedirle al municipio local que hiciera una ordenanza declarándolo de Patrimonio Cultural de Capilla del Monte, pero la gran amistad que tuvimos con el profesor Terrera, que por muchos años, me distinguió con su amistad, no me permitió, por una cuestión de ética, hacer eso. Ni bien fallecido sí lo hice. Yeah. Y el municipio elaboró una ordenanza y lo declaró de Patrimonio Cultural de Capilla del Monte y autorizaba al Consejo, al Ejecutivo, a proceder a su rescate haciendo una acción de buena voluntad. Ya lo tenía el hijo de Terrera en sus manos. Uh-huh. Pero bueno, como muchas veces para algunas personas estas son cosas menores, yeah. Todavía todo está ahí en el olvido, ¿no? Déjame que te pregunte más cosas antes de llegar a ese punto. ¿Cómo no? A mí me contó Guillermo Terrera, padre, tengo la ocasión de estar con los dos, con el padre y con el hijo, que a su casa, vivía a las afueras de Buenos Aires, en San Isidro, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí, San Isidro, sí. Iban muchos políticos y que habían conectado con él a lo largo de esos años que él tenía, era el depositario de ese bastón de mando, muchos políticos y militares de alto rango de toda esa parte del mundo. Iban a preguntarle cosas a ese bastón de mando. ¿Es cierto? Sí, por supuesto, y de hecho te digo más, hay fotografías en los viejos diarios de la época del 50, donde el profesor Terrera lo depositó bajo la protección del general Perón, y el general, cuando hacía los actos en la Plaza de Mayo, el bastón de mando estaba ahí al costado, como presidiendo también esas reuniones. No me digas, eso no lo sabías, ¿eh? Sí, están. Yo sé que alguna vez me mostró, buscando en la hemeroteca del diario Clarín, uh-huh. que hoy se puede entrar por internet, sí. Se veía ese bastón ahí al costado de los balcones donde el general daba los discursos. Uh-huh. Luego, en la época del gobierno del doctor Menem, también se lo pidió para tenerlo en custodia, a lo que Terrera no sé por qué circunstancias no accedió a ese pedido, ¿no? Uh-huh. Me contaba también que allí a su casa hacían extrañas reuniones y que ese bastón incluso llegaba a hablar. Lo llaman la piedra que habla. Sí. ¿Es cierto? El bastón que habla. Sí, mira, a mí yo tengo, por obvias razones, contacto con mucha gente que fue discípulo del doctor Terrera, y muchos me contaron, algo que a mí me cuesta creer, te lo digo sinceramente, a lo mejor basado en mis limitaciones intelectuales sobre esa temática, de que varias veces el bastón de mando habló. Uh-huh. Ahora es difícil, ¿no?, entender, pero que las reuniones de Terrera en su casa de la calle Mazón en San Isidro participaban personajes muy heterogéneos de todo tipo, es cierto, y además tuvo una muy cercana amistad con un quiropráctico que se llamó Ángel Cristo Acogliani, vos lo habrás sentido mencionar cuando estuviste en Capilla del Monte, uh-huh. que hacía unos ritos en los terrones, que recuerdo aquella caminata que casi un día me matas cuando me llevaste. Sí, yo te quería enseñar la ciudad de Jerez, no quisiste llegar. Sí. Y que fue el autor intelectual de la calificación de Erx, ¿no? Uh-huh. Que a mí cuando me lo desglosaron, la interpretación de eso me pareció muy rebuscado, porque quiere decir encuentro de remanentes cómicos con K siderales, y del cual Terrera tampoco estaba muy convencido. Él hablaba no de Erx, sino de su ciudad santuario, y yo creo que en las reuniones que tú tuviste con él puedes haber apreciado esa diferencia de concepto, ¿no? Uh-huh. ¿Es cierto que los nazis buscaron también este objeto de poder?
Mira, yo como funcionario de la municipalidad estudié varias realidades de la historia de Capilla del Monte y registré que a comienzos del siglo pasado, allá entre los años 20 y 30, ingenieros alemanes hicieron un cateo mineralógico alrededor del Cerro Uritorco. Hoy podríamos pensar que a lo mejor estaban buscando otra cosa. Ya. Bueno, otra cosa más. Yo recuerdo que ese bastón de mando estaba en una madera y Jorge, Guillermo me decía que cada cierto tiempo tenían que cambiar la madera porque esa piedra tenía mucha radioactividad, mucha potencia y quemaba. Y de hecho era cierto que esa madera, esa peana de madera, estaba como quemada. ¿Era tan potente? Sí, claro. Mira, en el documental Uritorco que hicieron para la televisión de España, Benítez y el Oso, Terrera lo saca de ese soporte de madera y se ve perfectamente la figura marcada en la madera del bastón de mando. Así que eso es impresionante. Eso es una muestra de lo fuerte de la energía vibracional que tenía ese bastón, que obviamente no era, porque los estudios que se hicieron en la Universidad Nacional de Córdoba arrojaron que esa piedra, al nivel de mineral, no pertenecía al planeta. Ya. Guillermo Terrera padre falleció. De repente pasó a manos de su hijo. Yo fue cuando conecté con él. De hecho me hizo depositario del bastón de mando en Europa, cosa que bueno, no he querido coger esa responsabilidad. Y me dijo que estaba esperando al dueño del mundo, como si estuviera esperando a su nuevo dueño. Eso decía también Guillermo, ¿verdad? Era como el depositario y que tenía que entregárselo a alguien. Sí, yo mira, mucha gente cuando hice la movida a nivel legal de recuperar el bastón de mando, me cuestionaron, otros apoyaron nuestra petición que se hizo a través de la oficina. Yo hice lo que mi conciencia me dictó en el momento que entendí que era justo. Ahora, cuando mucha gente que pretende utilizar unos medios un poco más agresivos para hacer su recuperación, porque están convencidos que el bastón debe volver a Capilla del Monte, por todo lo que dijo Terrera, yo recordé una frase que me dijo él cuando lo llevó aquella vez que yo lo tuve en mis manos. No que yo le dije, sino un agente del auditorio le preguntó si no tenía miedo que se lo robaran. Y él dijo, no, para nada, viaja en la cajuela de mi automóvil y se cuida solo. Ahí yo entendí que el momento justo, en el indicado y en el lugar adecuado, el bastón regresará a Capilla del Monte. Y nadie, por sí o por no, puede torcer ese destino. Ya. Ahora no sé si sabes dónde está. ¿Sigue estando lo tiene su hijo? Hasta ahora lo que yo sé es que lo tiene en su poder, y también me informaron de que advertido es abogado, obviamente, advertido de la movida que estamos haciendo nosotros en Capilla del Monte, que tuvo mucha resonancia pública, se había construido un segundo bastón. ¿Queríais que contáramos cosas acerca del bastón de mando? Ahí os hemos dado algunos datos con parte de uno de sus protagonistas, Jorge Suárez. Hay más cosas que queremos contaros, hay más datos. Preguntan cuánto pesa. ¿Te acuerdas cuánto pesaba? Más o menos unos 7-8 kilos. Ya. Si mal no recuerdo. Sin embargo, cuando lo tenías encima parece que pesaba 25. A mí me da la sensación que era mucho más pesado. Claro, realmente por el tamaño no parecía que fuera de un peso importante, pero cuando uno lo tenía en sus manos sí. Quizás como consecuencia de esa energía encerrada en esa piedra, ¿no? Ya. Objetos de poder que hay en el planeta, algunos eran simplemente leyendas. Jorge Suárez lo ha tenido en sus manos y este servidor vuestro también lo ha tenido en sus manos, y hemos notado realmente que era algo poderoso, ¿verdad? Sí, por supuesto, yo no tengo ninguna duda. Aparte, mira, a mí cuando me preguntan sobre las cuestiones, si yo creo en el bastón de mando o si creo en la ciudad de Er, yo digo que creo en Terrera, que era un académico que tuvo en su carrera de profesor universitario 78 cátedras bajo su mando. Ya. Si queréis más datos, buscar a Guillermo Terrera y veréis qué personaje. Hay un segundo misterio en el que tú también has estado muy relacionado allí en Capilla del Monte, con una sorpresa de un maestro que ya no está con nosotros aquí físicamente. Tras esa introducción lo hablamos, ¿vale? ¿Cómo no? En Argentina, concretamente en Capilla del Monte, en Córdoba, hace ahora 25 años, se produjo un incidente que para muchos
es una de las pruebas más claras de las visitas de esos seres de otros mundos. Nos referimos a la huella del pajarillo. Escuchad lo que decía el gran maestro Fernando Jiménez del Oso sobre ella. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba a abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas, la hierba, el pasto, volvió a salir en la huella y creció fuerte y pujante. Sin embargo, el ganado de esta zona no quería comerlo. Bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto. Pero después, alrededor de un año después, hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales. Y lo curioso, lo extraordinario, es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto. Son algunos datos, pero volemos hasta Capilla del Monte para volver a encontrarnos con uno de los protagonistas de esta apasionante historia. Sabias las palabras de Fernando en ese documental que hicieron sobre la huella del pajarillo, ¿eh? Mira, yo te agradezco mucho el haberme hecho escuchar a Fernando, a quien tuve una consideración muy especial. Fue uno de mis maestros. El día que me enteré de su partida me dio un gran dolor porque entendí que se nos moría una fuente de sabiduría impresionante. Y tú lo sabes tan bien como yo, Miguel. Pero bueno, así es la vida. Sí. Y para mí, tanto la presencia de Fernando como de Juanjo Benítez por aquel año 89 en Capilla del Monte haciendo ese documental que se hizo para la televisión, cuando la gente duda, digo, ¿ustedes creen que a dos personajes como son o fueron Fernando y Benítez se los puede engañar con una quemazón de los bomberos, como todavía hay gente que dice en Capilla del Monte? Imposible. Cuéntame un poquito la historia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo surge? En ese programa hablaban de que varios testigos vieron una extraña luz, ¿no? ¿Estamos hablando del 86 o de qué fecha? 9 de enero del 86. 9 de enero del 86. Hay testigos que ven en ese monte, imagino cómo sería en aquel tiempo, una extraña luz, ¿verdad? Sí. Mira, esa fue una cadena de causalidades. Ese concepto del cual me he basado en escribir mi último libro. Un día llega una persona a mi despacho que nunca pude recordar quién era, a contarme un hecho extraño que había pasado en el Pajarillo. Al mediodía nos reuníamos con el intendente y por curiosidad o por causalidad narré el hecho y me había quedado grabado el nombre de una de las personas que habían sido protagonistas, que era una anciana, doña Esperanza Gómez, y el intendente con quien yo estaba en funciones me dice, yo fui vecino, nací cerca de doña Esperanza, ¿por qué no vamos a que nos cuente a ver qué pasó? Ajá. La idea era que una luz muy fuerte había provocado mucho miedo en una finca rural, que creo que, no sé si tú conociste. Sí. No tenía luz propia en aquellos tiempos. Había dos ancianos y un chico de 12 años que vieron una fuerte luz que les provocó un gran miedo y que al otro día apareció una huella inmensa que fuimos a ver 72 horas después con el intendente. Era impresionante poder estar parado en un semicírculo de 170 metros por 70, que fue medido por los investigadores de campo, inclusive por Juanjo Benítez. Uh-huh. ¿Y qué lo provocó? Se hicieron 1 millón de hipótesis. Ya. Espera, decían que esa huella que había dejado calcinado el terreno era desde arriba, es decir, lo que lo quemó venía de arriba, no era un fuego desde abajo, ¿no? Como normalmente son los fuegos. Mira, la vegetación que yo tengo
que muestra en la oficina nuestra. Que ¿La tienes todavía? Sí, por supuesto. Ajá. Me la trajeron unos amigos que yo en la primera etapa no subí a la huella. Subió sí el intendente, pero años después alguien me los donó para la oficina y se ve claramente que la paja brava, que es un arbusto de unos 60 centímetros de altura, está quemado en la parte superior. O sea, si hubiera sido un incendio de campo que se va rayando sobre el terreno, hubiera consumido todo desde abajo. Ya. Ese dato fue el que provocó que, en principio, según los investigadores de campo, que fue un equipo que mandó el profesor Fabio Serpa, establecieron que estuvo claro que el fuego vino desde arriba. Ajá. Había también muchas otras consideraciones. Los animales no querían entrar en ese círculo o en esa huella, ¿no? Fernando incluso decía que mientras lo estaban grabando, Fernando Jiménez del Oso, escuchaban extraños sonidos, se colaban por los micrófonos que tenían profesionales cuando estaban haciendo la grabación. Y pasaban muchas cosas extrañas alrededor de ese lugar, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que el ingeniero, el sonidista de esa producción, era un ingeniero de sonido, don Pepe Nogueira. A mí me dejó las grabaciones originales. No fue la que usaron en el documental porque creo que con buen tino quisieron dramatizar un poco los sonidos, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, otro dato interesante. Lamentablemente no había para nosotros ningún tipo de experiencia sobre estos hechos. Los insectos que se encontraron dentro de la huella mantenían sus partes finas intactas, o sea, no hubo flama, no hubo fuego ahí, uh-huh, sino una muy potente onda de calor que calcinó todo, inclusive hasta de los batracios, que estaban momificados pero no habían perdido el color de su piel, o sea que si hubiera sido por fuego se hubieran achicharrado, ¿no? Ya. Tú estuviste, dices, luego en la huella, ¿qué sentías dentro del lugar? Mira, yo estuve en la segunda fase, la segunda fase de la cual muy poca gente habla. Porque un año y medio después se queman en un incendio bastante frecuente, lamentablemente, en la zona, 5 kilómetros de esa sierra, sí, y el fuego llega al lugar donde el año anterior había estado la huella quemada, respeta la vegetación en pleno agosto, o sea que estaba muy combustible como la de su entorno, sí, y la vuelve a marcar como un negativo. Entonces, si lo primero fue misterioso, lo segundo fue inexplicable. Yeah. ¿Cómo ese rubio pastizal, como dijeron algunos investigadores, resistió la acción del fuego? Te agradezco ese empeño, esa lucha, buscar por todos los sitios y tratar de informar de eso que para vosotros, para ti, es una verdad ineludible y de la cual quizá ahí dejaron una huella impresa, como es la huella del pajarillo. Que sigan muchos años más. Fuerte abrazo, se te quiere. Un abrazo grande y un agradecimiento para toda tu audiencia y para todo tu equipo. Hasta pronto. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Toda la oferta de Radio Nacional más fácil. Lo que tú decidas y cuando tú decidas. Recibe nuestras notificaciones y sé el primero en enterarte. Todo Radio Nacional de España en tu aplicación. En tu mano. Llévatela. Y recuerda, El Ojo Crítico. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Radio Nacional de España. Querido Miguel, aquí escuchando el programa en directo desde Buenos Aires, Argentina. Un gran saludo a la gente de Belmes, a toda España. Un abrazo para ti y para todo tu equipo. Ricardo de Luca. Y después de ese apasionante tema del bastón de mando, seguimos con más asuntos. En esta ocasión nos vamos de viaje hacia el pasado para ver cómo se entendía la muerte en algunas culturas. ¿Hay vida en el más allá? ¿Dios existe? La historia del ser humano ha tratado de contestar estas preguntas. Nuestro próximo tema nos llevará de viaje por diferentes culturas del mundo antiguo, para de la mano de un historiador experto conocer algo más sobre las creencias en la muerte. Desde Mesopotamia, pasando por Egipto, Grecia y Roma, hasta las culturas orientales de India. A través de diversas doctrinas religiosas, filosóficas e incluso en los últimos años, a partir de la aplicación de métodos científicos, se ha intentado despejar estas cuestiones tan trascendentales de la vida de las personas.
Será un viaje integral para investigar la muerte desde las antiguas civilizaciones a lo largo de la historia. Un análisis de los textos sagrados para comprender la concepción que tenían de Dios y de los mitos relacionados con el sentido de la vida y de la muerte. Hay un tema del que hemos hablado algunas veces en el programa que ha preocupado desde siempre a toda la humanidad, que tiene que ver con la muerte. Nuestro siguiente invitado ha escrito un libro, ha hecho un trabajo acerca de ello, Muerte y religión en el mundo antiguo. Nos vamos hasta Alicante a hablar con Javier Martínez Pina. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ya estuviste en tu programa. Ya estuviste en nuestro programa, hablando de algunos temas, y vuelves otra vez con este asunto de muerte y religión en el mundo antiguo. Decir que eres profesor de historia, investigador, escritor, y das clase en algún lugar, ¿verdad? No vamos a decirlo, sí. Si quieres decirlo, estaréis hechos un lío con toda esta pandemia que nos ha venido encima, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Aquí en Alicante, en un instituto, y la verdad es que sí, muy liados con el tema del coronavirus, porque estamos últimamente pues más pendientes del virus que de nuestros alumnos, sí, la verdad. Sí. Bueno, dejemos de lado ese asunto y nos vamos al mundo antiguo. ¿Por qué crees que ha preocupado desde siempre, como historiador, el tema de la muerte a los seres humanos? Bueno, es algo que nos hemos preguntado desde los mismos albores de nuestra historia, yo, ¿no? De hecho, tenemos pruebas de que el humano se ha preocupado por el tema de la muerte desde el Paleolítico. Desde el Paleolítico, aquí en España tenemos un yacimiento, el yacimiento de Atapuerca, en donde se encontró un bifaz, Excalibur, hecho hace 400.000 años. ¿Excalibur? En un contexto, sí, Excalibur, le pusieron el nombre de Excalibur, y un bifaz que pusieron en un contexto funerario como parte de un ajuar, bajo la creencia de que existía una vida más allá de la muerte. Perdóname que te pregunte, ¿qué es eso de un bifar? Un bifaz es la famosa asa de mano del Paleolítico, que estaba tallada por las dos caras y servía para cortar y también como punzón. Ya. Y lo tenían ahí metido un poco como un testimonio de eso, de la vida o de lo que ocurría después de la muerte. Claro, como parte de un ajuar funerario, bajo la creencia ya comprendes el ajuar funerario, ¿no? Se ponía al fallecido en los objetos que se supone que tiene que utilizar en la otra vida, que en un principio se supone que es similar a la terrenal, ¿no? Ya. Como de eso veremos bastante en Egipto y en el resto de pueblos de la antigüedad. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche con Javier Martínez Pina, hablando de la muerte y religión en el mundo antiguo. Comenzamos un viaje, quiero que sea un poco sucinto, si te parece, por diferentes partes del mundo y por diferentes culturas, como Mesopotamia. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué creían en Mesopotamia? En Mesopotamia, mira, después de la prehistoria, estamos diciendo que las primeras huellas de esta creencia la tenemos en el mundo prehistórico. Hoy en Mesopotamia se producen cambios importantes porque tenemos un nuevo tipo de religión relacionada con el ciclo de las cosechas, ¿no? Con la idea del Dios que muere y resucita. En Mesopotamia, la vida después de la muerte se entendía como un viaje hacia un lugar lúgubre, un lugar tenebroso, vil, en donde el espíritu del fallecido se veía obligado a superar un peligroso viaje por un río subterráneo hasta llegar a un infierno que se llamaba Irkaya. Irkaya era un inframundo nefasto porque se consideraba así como el lugar a donde iban a parar todos los hábitos negativos de las personas vivas, sus vicios, sus impurezas o sus pecados. Y esto explica, por ejemplo, el viaje que hace Gilgamesh, el héroe Gilgamesh, al mundo del más allá para interesarse por la muerte de su amigo Enkidu. Ya. Es curioso, Javier, ¿de dónde vendrían toda esa serie de ideas que en muchos casos coinciden en diferentes culturas a miles de kilómetros y cientos o miles de años de diferencia? ¿Qué hay ahí en el inconsciente, en el consciente del ser humano que les da esa serie de datos? Pues yo creo que ahí está la clave, Miguel. Mira, yo cada vez estoy más seguro de la existencia de una religión primigenia, una religión paleolítica, cuyas ideas arquetípicas se habían quedado grabadas en los relatos mitológicos de los distintos pueblos, de las distintas civilizaciones de la antigüedad. Y precisamente por eso es que es cierto lo que dices, ¿no? En todas estas grandes civilizaciones
ese concepto más o menos similar de lo que sería esa vida después de la muerte. Uh-huh. Una vida en la que se produce una separación entre la parte física y la espiritual, y en donde pervive el alma del fallecido. Yeah. Supongo que también la idea de los ciclos de la naturaleza sería un poco lo que les llevarían a pensar que si eso ocurría en la naturaleza, debiera de ocurrir con los seres humanos, ¿no? La primavera, el otoño que parece que muere todo y luego renace de nuevo en la primavera. Muy bien. Además, en el libro que me ha publicado ahora Luciérnaga, en Muerte y Religión en el Mundo Antiguo, incluso hablamos sobre esos relatos mitológicos de los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, el de Inanna y Dumuzi, o más tarde en Grecia de Demeter y Perséfone. Sí, esa idea del dios que muere y resucita, que lo encontramos en distintos pueblos de la antigüedad. La idea del cielo y del infierno, ¿dónde y cuándo surge? Mira, para mí una de las regiones que más influencia han tenido a la hora de entender nuestra visión del más allá es en la religión irania. Y no te lo digo simplemente porque en las religiones iranias, como en las religiones monoteístas de ámbito mediterráneo, se da la existencia de la creencia en este cielo y en infierno, sino también en otros muchos conceptos, como puede ser las esperanzas mesiánicas o la figura de un Dios salvador, o la creencia en el fin del mundo por mediación del fuego, o también incluso, fíjate tú qué cosas, ¿no? La creencia en la existencia de magos que esperaban señales astronómicas para saludar al Dios Redentor. Uh-huh. Una parte importante de nuestras creencias de lo trascendente, yo creo que tienen su origen en las religiones iranias, por encima, te diría, Miguel, de las religiones egipcia y mesopotámica. Vuelvo a ser ignorante. ¿Qué significa religiones iranias? ¿Que vienen de Irán? Sí, del antiguo Irán, las religiones de los medas, de los persas, los escitas, los partos. Ya, ellos son los que nos traen un poco esa idea, ¿no? Sí, muchísimas. Hasta lo que te he comentado, fíjate qué curioso, ¿no? Esos magos que estaban en la cúspide de la escala social de estos pueblos iranios que esperaban esos señales de las estrellas para saludar al Dios que tendría que venir a salvarles. Uh-huh. ¿Y los santos inmortales quiénes eran en esta religión? Eso está relacionado con Zoroastro. Mira, en el antiguo Irán había en un principio se pensaba la existencia de dos espíritus, un espíritu del bien y un espíritu del mal, en constante lucha. Tenían una religión, podemos decir, maniqueísta, ¿no? Y esto se refleja en la creencia de sus dioses. Entre los dioses buenos, espíritus protectores, estaban los Frabastis, que estaban considerados como espíritus protectores de la creación, pero también custodios de los hombres justos, ¿no? El dios principal era Ahura Mazda, pero habían otros dioses, ¿no? Y lo que hace Zoroastro es convertir a los dioses secundarios en santos inmortales que ayudaban al dios principal a combatir a fuerzas del mal. Siempre me quedo con las ganas de preguntar a historiadores como tú, tan doctos, ¿estos dioses no podían ser gente que hubiera venido de otro sitio, no precisamente de la Tierra? Bueno... No te quieres... No me meto en esos sitios. Vale, déjalo. Otro lugar donde el culto a la muerte está muy presente, incluso todavía, es en Egipto. Allí parece que vivían para morir, ¿verdad? Se preparaban durante toda la vida física para ese momento de dar el paso hacia el más allá. Era un pueblo que estaba totalmente obsesionado con el mundo de la muerte, pero también era un pueblo, tú has estado muchas veces allí y lo siguen siendo, ¿no? Era un pueblo vitalista y con una visión muy positiva del día a día, pero ellos se preocuparon más que nadie por comprender lo que ocurriría una vez pasásemos esa frontera, ¿no? hacia el otro lado de la existencia. Uh-huh. En Egipto lo que pasaba es que no solo hablamos de una parte física y una parte espiritual, ya que en este caso la situación es más compleja, ¿no? Un cuerpo físico, sí, el Ket, que era necesario preservar mediante un proceso de momificación, pero habían otros elementos, como era el Ka, una parte espiritual divina que permanecía junto a la momia. También estaba el Ba, que nacía con el hombre como su personalidad y su conciencia, pero que al ser puramente espiritual y estar desligado del cuerpo por a la inmortalidad, y finalmente estaba el Ak, que era el estado más perfecto del ser humano y al que se llegaba una vez completado el viaje hacia los campos de Aru, hacia más allá.
No te he preguntado, que lo suelo hacer al principio, ¿por qué has escrito un libro como este? ¿Por qué te interesa tanto esto de la muerte en las antiguas culturas? El mundo de la muerte creo que ha sido estudiado desde el punto de vista de la religión, por supuesto, filosófico, desde el punto de vista de la medicina, y tenemos esos últimos estudios que se están haciendo sobre ECM, pero a mí lo que me preocupaba era tratar de comprender la concepción que se tenía del mundo de más allá a partir del estudio del registro arqueológico de los restos materiales, ¿no? Pues eso, yo creo que el miedo a la muerte a veces viene del desconocimiento que tenemos hacia lo que es la muerte en sí, ¿no? Y este libro lo escribí pues para ofrecer al lector la posibilidad de comprenderla más y por lo tanto tenerle un poquito menos de miedo, incluso, ¿no?, tener un poco más de esperanza para lo que nos puede venir una vez completemos el viaje. Después. Es curioso porque muchas de estas culturas antiguas, e incluso en culturas de otros pueblos actualmente, el tema de la muerte se ve de una manera muy, muy, muy diversa como lo vemos nosotros, ¿no? Quizá en la tradición judeocristiana hay más miedo, lo vemos más lúgubre, ¿verdad? No hablamos de ello, lo ocultamos. Y en otros sitios, a veces incluso, celebran la muerte con cánticos, con fiestas, etcétera. Sí, con banquetes también, ¿verdad? Sí, sí. Lo que te estaba comentando, ¿no? Yo creo que el miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido. Por lo tanto, vamos a intentar conocer un poquito más lo que pensaban los antiguos sobre este proceso y para, en ese sentido, tener un poquito menos de miedo, ¿no? Y afrontarla por lo menos con más naturalidad, ¿no? Como esos pueblos que lo que estás comentando, hacían banquetes, cánticos, ¿no? Para celebrar la marcha del familiar, del amigo. Seguimos este sucinto y rápido repaso por la historia de las diferentes culturas y nos llegamos a Grecia. ¿Qué eran eso de las religiones mistéricas y cómo se veía la muerte en ese mundo griego? Es que la muerte, la religión homérica, la religión aristocrática, tradicional, una visión de la muerte muy parecida a lo que tenemos en Mesopotamia. Ese Hades, en donde reinaba Hades, que es el hermano de Zeus y Poseidón, era un lugar también lúgubre, y por lo tanto los fallecidos se supone que no podían tener una existencia plena en la otra vida. Y por lo tanto cada vez más griegos, especialmente a partir del siglo VII a.C., optaron por nuevos tipos de religiones como pueden ser las religiones mistéricas de las que estamos hablando, ¿no? También unas nuevas religiones relacionadas con los ciclos agrarios y que permitían a los fallecidos gozar de una existencia plena en los campos elíseos. Y aquí podemos meter las religiones eleusinas, el orfismo o el culto a Dionisos también. ¿Y Caronte, ese barquero al que había que pagar la moneda para que te atravesara el río, dónde surgió o dónde lo podemos inscribir? Mira, es que estaba con Hades. Sí, este era el encargado de que en su barca ayudar a los fallecidos a atravesar el río Queronte, después de pagarle con la moneda. Y también tenemos a Cerbero, que es ese perro de 3 cabezas que vigilaba las puertas del inframundo griego. También en esos cultos a la muerte había diferentes maneras de hacer desaparecer el cadáver, unos a través del fuego, otros los enterraban directamente tocando la tierra. ¿De dónde surgen esas diferencias y por qué? Esas las tenemos, depende, ¿no? Hay 2 tipos, sobre todo, de enterramientos. La inhumación está relacionada con el intento de devolver a la tierra el cuerpo del fallecido para favorecer un nuevo nacimiento, y predomina en el Neolítico y en la Edad del Bronce, mientras que la incineración está más relacionada con la purificación del fuego y el intento de separar, lo que hemos dicho antes, la parte física y la parte espiritual. Y este tipo de enterramiento predomina más, sobre todo, en la Edad del Hierro, en la cultura vilanoviana y en muchas culturas prerromanas de la España desde el primer milenio antes de Cristo. Me decías antes que algunos de los ritos, tanto griegos como romanos, se parecían mucho en torno a la muerte, ¿no? Sí, ya sabes, Roma conquista Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma, y por lo tanto el hecho funerario y los relatos míticos coinciden en muy buena parte, ¿no? en ambas culturas. ¿Y cómo eran esos rituales de la muerte, los ritos funerarios? También parecidos al nuestro, ¿no? Mira, en Grecia, por ejemplo, en primer lugar, cuando fallecía el individuo, había un primer paso que se llamaba la prótesis, que era la exposición del cadáver después de
engalonarlo con sus mejores vestidos y dejarle pues bien visto, ¿no? Para que lo pudiesen visitar sus familiares. Posteriormente ocurría lo que todos sabemos, ¿no? Esas muestras de dolor, esas lamentaciones que llevaban a cabo mujeres que lloraban, incluso si la persona era importante, se contrataban plañideas, en la creencia de que si demostrábamos el dolor por la pérdida del fallecido, eso nos hacía congraciarnos con el espíritu del muerto, ¿no? Sobre todo porque es que la gente suele pensar que los rituales funerarios se hacían como una muestra de respeto al finado, pero no solo eso, ¿no? Es que también se hacían para evitar que el muerto volviese al mundo de los vivos y nos molestase y provocase todo tipo de enfermedades o desgracias. Eso es una cosa que también tenemos desde la prehistoria y que nos está indicando sobre todo, ¿no? la creencia en ese tipo de aspectos fantasmales, que no es una cosa que creamos desde hace poco tiempo, ¿no? Es una cosa que yo creo que está también metido en nuestro inconsciente colectivo desde hace miles de años. Posteriormente, el fallecido pues depende, ¿no? del lugar, se mostraba hacia sus familiares y se llevaba hacia el lugar de enterramiento, que tanto en Grecia como en Roma sabes que solía estar situado en las afueras de las ciudades y sobre todo cerca de las vías de acceso a las mismas. En torno a todo ello, Javier, estaba la magia muy íntimamente relacionada, ¿no? A toda esta serie de rituales. Por lo que estamos diciendo, es que la magia es necesaria para evitar que esos espíritus de los fallecidos puedan molestar a los vivos. Eso pasaba en la antigua Mesopotamia, por ejemplo en el mundo acadio, en donde se desarrollan rituales mágicos para evitar que estos famosos espíritus infernales, como la más Pazazu, pudiesen atacar y provocar muertes y enfermedades y desgracias a los vivos. Pero te estoy hablando del mundo mesopotámico, pero igual te podría contar de Egipto, Grecia, Roma. La magia es un elemento para defendernos de esos males, no tal y como establece la religión chamánica, ¿no? La religión chamánica, sabes, está el mundo físico, que creen que está totalmente dominado por el mundo espiritual, pero a partir de una serie de rituales mágicos, esos espíritus podemos hacerles cambiar su voluntad pues para evitar problemas. En este sucinto viaje que estamos haciendo por diferentes partes del mundo nos quedaría la muerte en Oriente. La ven de una manera muy, muy, muy diversa, con eso de la creencia en la reencarnación, etcétera, al resto del mundo conocido. Es que las religiones reencarnacionistas orientales tienen una concepción de la vida del más allá que es distinta a las de ámbito mediterráneo. En general, los fieles de estas religiones piensan que los seres humanos pues tenemos que pasar por varias vidas en un proceso ininterrumpido de lo que es nacimiento, muerte y reencarnación hasta alcanzar un estado de perfección conocido con el nombre de nirvana, ¿no? Y para conocer la naturaleza de estas religiones, diversas religiones que tenemos en China, que tenemos en la India, que tenemos en Japón, pues tenemos tres conceptos fundamentales, que son el karma, el samsara y el nirvana. El karma, la energía trascendente que todos los seres humanos generamos con nuestros actos, y nuestros pensamientos. Y unas repercusiones que evidentemente tienen repercusiones futuras que se van a reflejar en futuras reencarnaciones. La ley del karma, la verdad es que establece que somos lo que somos como resultado de lo que hicimos en una reencarnación anterior, algo que yo pienso que es injusto porque sirve, entre otras cosas, para justificar una estructura social injusta como es el sistema de castas. Estás en una casta inferior, algo malo habrás hecho en otra vida, ¿no? El samsara, que era el samsara, pues es más sencillo, es el proceso de reencarnaciones necesarias para alcanzar la plenitud espiritual, mientras que el nirvana es el estado de pureza al que llegamos tras pasar por varias reencarnaciones a través de la meditación y la iluminación. ¿Cómo se nota, Javier, que eres profesor? En poco tiempo nos has dado una lección de las diferentes formas de ver la muerte y las religiones en el mundo antiguo. Casi para terminar, historia, hasta ahora creencias. La ciencia, esa que es un poco la diosa de nuestro tiempo, ¿ha demostrado ya que existe vida después de esta? ¿O seguimos todavía teniendo que pagar al barquero para que nos lleve? Mira, Miguel, yo el tema de las FMs he leído poco, pero te voy a contar. Yo prácticamente, más que he leído, he escuchado con tu programa, ¿no? Sí. Yo escribiendo este libro, yo me di cuenta de la relación que parece existir
entre las tradiciones de muchas religiones, antiguas creencias, tanto del pasado como del presente, y lo que están relatando aquellos individuos que han experimentado una experiencia cercana a la muerte. O sea, esas percepciones que sienten las personas que han estado en muerte clínica, pero que después, evidentemente, han sobrevivido, ¿no? Ya sabemos que muchas personas que están en esta situación pues sienten flotar su cuerpo, después dicen que atraviesan un túnel oscuro al final del cual se ve una intensa luz y posteriormente ven una figura celestial que algunos relacionan con Dios, además de sus familiares y amigos, y todo ello en un estado de profunda paz y felicidad. Sí. Por todo esto, yo lo vi cuando estaba estudiando las religiones iranias o cuando estaba estudiando también las religiones orientales, como el libro del Bardo Fodol, que hay algunos pasajes en donde parecen coincidir a la perfección con estas experiencias de las personas que han sufrido una EFM. Es decir, que ya estaba recogido en la historia todo eso que ahora mucha gente dice experimentar. Es la conclusión, de verdad, a la que llegué yo después de escribir este libro, siendo una persona que en un principio no tenía mucha información de este tipo de experiencias, pero sí, parecen coincidir. Vale, terminando, ¿tienes miedo a la muerte? No tengo ganas de que llegue, pero miedo no. Y te digo una cosa, después de escribir este libro, aparte yo pasé por una situación familiar un poco compleja, ¿no? Sí, lo sabemos. Y la verdad me sirvió como consuelo. Bien. ¿Crees que hay vida después de esta? Yo diría que sí. Vale. Este es nuestro invitado, Javier Martínez Pina. Si queréis saber más, solamente hemos dado una vueltita por este trabajo increíble que ha hecho Muerte y Religión en el Mundo Antiguo, editado por Luciérnaga, y ahora os damos más datos de contacto. Como siempre, Javier, ha sido un placer y un honor que hayas estado en el programa. Digo que se nota que eres profesor y qué bien que tengamos invitados como tú. Forma de contacto para saber más de este libro, para saber más de ti. Pues mira, a través de la editorial de Luciérnaga, y también yo me muevo bastante por Facebook. Tengo una página web, pero la tengo un poquito abandonada porque no me da ya el tiempo para más. Pero se te puede buscar en Twitter y en redes sociales, ¿no? Sobre todo en Facebook, sí, en redes sociales. Vale. Y una preguntita, ¿tus alumnos te escuchan a veces cuando estás en la radio y eso? Pues alguna vez sí, y los compañeros también. Sí, aparte tengo un compañero de departamento, Santi, le saludo desde aquí, que es totalmente fan de Miguel Blanco, ¿eh? No, del Espacio en Blanco, gente inteligente que sois. ¿Cómo me alegro? Fuerte abrazo, enhorabuena por el libro, gracias por hacer ese estudio, por haberlo traído al programa. Te espero dentro de poco. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y terminamos este especial programa de 3 horas. Entramos en horario de invierno y hay que cambiar la hora, retrasarla. Cuidarse. Os queremos ver en la próxima cita del Espacio en Blanco aquí en 7 días en Radio Nacional. Mientras,